Buenas, maestro. Mi exposición se enfoca en el FODA del país de la India en cuanto a industria se refiere. Las oportunidades externas de este país se enfocan en la globalización, que provee la oportunidad del outsourcing, la investigación y el desarrollo de las empresas extranjeras en la India, que se puede dar como el caso de empresas de Reino Unido, como lo es Range Rover o Jaguar, que es de la misma empresa de Tata Motors, que fue comprada por ellos. Y su centro de investigación se encuentra, por ejemplo, en Inglaterra. Investigación, diseño y todo eso, pero la producción mayor, o sea, ya eso que tiene que ver con motores y todo eso lo producen en la India por su bajo costo. Atractiva para empresas de alta tecnología como lo es Dell, Samsung, propiamente eh, empresas como Asus, son empresas que producen todo tipo de tecnología, de computadores, proveedores, atractiva para farmacéuticas, número uno en el mundo en calidad de farmacia, atractiva de inversiones de Estados Unidos, como empresas de tecnología, empresas de textiles y ese tipo de cosas. Oportunidades de exportación, ya lo que se refiere como textil, joyería, petroleras y ese tipo de cosas. Creciente necesidad de productos a nivel internacional también podrían ser un factor para las oportunidades de este país, porque cuentan con una gran densidad de población. Ya esto también quiere decir una gran densidad de mano de obra y sobre todo de bajo costo. El turismo está incluido, pero mayormente el turismo a nivel médico, el turismo a nivel de inversiones médicas, ya que asimismo como se producen medicamentos, se producen píldoras, se producen jarabes, se producen todo ese tipo de cosas, antídotos y vacunas allá. Los médicos van a los controles, se establecen médicos de todo el mundo allá para controles de calidad y ese tipo de cosas. Ahora, las amenazas externas, asimismo, como planteaba las oportunidades, podría ser una escasez mundial de recursos, como por ejemplo en este mismo momento, que podríamos experimentar ese tipo de daño social con el nuevo problema que tenemos sobre el coronavirus. Porque la gente empieza a comprar como loca, puertos y aeropuertos cerrados, no hay comercio mundial, grandes potencias cerradas, entonces se podía producir lo que es una crisis económica, sanitaria y alimentaria. Altos precios del petróleo, en este caso no, en este caso tenemos una baja un poco excesiva del petróleo, más de un 62%. Subsidios agrícolas en América y en Europa. Ya en el caso, por ejemplo, de nuestro país, que tenemos subsidios en cuestiones de combustibles agrícolas, ya que es el diésel, que el gobierno subsidia una gran parte de su costo para el uso de tractores, camiones de transporte que usan este combustible. El cabildeo que podría implementar Estados Unidos, ya que este país podría también, así como le podría ayudar a Estados Unidos con el bajo costo de mano de obra, también puede quitarle empleos. Porque empresas, por ejemplo como Apple, en vez de producir eh, la carcasa de su teléfono en su país, ya no solamente producirían la mitad del teléfono fuera, sino que lo producirían completo para ahorrarse ese dinero. La mano de obra más barata en otros países, valga la redundancia, otros países los recursos intelectuales. Por ejemplo, eh, un país no invertiría en medicina en la India si la India no estuviera preparada para producir medicina, aunque tenga baja costo de mano de obra. Ya pasando a otro tema, eh, me refiero a 4 escenarios de estrategias para la India. Ya podemos enfocarnos, por ejemplo,
en las estrategias de fortalezas y oportunidades, la FO o el Maxi Maxi. Por ejemplo, cuando nos hablamos de este tema, la estrategia principalmente más exitosa para la India es utilizar sus fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas que se le aparecen. Por ejemplo, si tú eres bueno produciendo textiles y en el mundo se produce, por ejemplo, en un continente como Europa, que es un continente de moda y gran productor de ropa, se produce la necesidad de la compra de textiles, pues tú, con esa oportunidad que tú tienes y esa gran habilidad de producir ese producto, pues tú te ofreces como productor. Eso podría ser un ejemplo. La estrategia de habilidades y oportunidades, el DIO o el mini maxi. También como existen oportunidades, o sea, fortalezas internas, también hay debilidades internas que pueden provocar que esas fortalezas que hay fuera no sean aprovechadas, porque si tú no eres capaz de hacer algo y está la oportunidad de hacerlo, pues tú no puedes tirarte al vacío, como dicen, para aprovechar algo que tú no puedes tomar. Siguiendo con esto, el FA o fortalezas y amenazas, el Max Mini, tú puedes tener la fortaleza, eh, tu país puede tener una fortaleza interna, pero no produce nada, con que no hay oferta que demande de tu servicio. Me explico. Yo soy productor de metales, pero el mundo no necesita metal, el mundo necesita plástico. Por poner un ejemplo, que no necesita el plástico ahora mismo. Y yo estoy produciendo metales, pero ¿para quién produzco metales? Para nadie. Todo el mundo quiere plástico, pero yo no produzco plástico. Entonces eso es una debilidad. Digo, eso es una fortaleza que yo tengo porque puedo producir metal. Pero ahora mismo, fuera de mi país o el mercado mundial, no me está exigiendo eso. Y ahí existe el problema. Y como último, el DA o debilidades y amenazas, el mini mini, como se podría denominar, es el más difícil y la opción más amarga de todo esto. Eh, ¿Por qué? El mini mini se refiere a debilidades internas y externas. Eso quiere decir, yo no sé producir esto, pero tampoco me lo demandan. Tampoco aparece la oportunidad de que alguien lo necesite para yo enfocarme en producirlo o enfocarme en aprender a hacerlo. Eso crea vacíos, lagunas y la triste realidad de que un país como la India, que aunque se quiera definir como una gran industria, es un país muy pobre, deficiente. Se podría decir que es rico, pero solamente para grupos. O sea, su población en total no es rica, no se vive bien, hay deficiencias en salud, alimentos y recursos básicos porque, por ejemplo, todavía existen pueblos, ciudades que no cuentan con servicios eléctricos, internet, agua, transporte. Y esta debilidad, por ejemplo, el mini mini, hace que todo esto que arrastra la India desde hace años lo siga arrastrando por mucho tiempo más, porque hay industrias que van a seguir siempre detenidas y eso quiere decir de que ese dinero no está entrando, ese dinero no se está produciendo ahí adentro, por ende hay menos hay menos producción, menos beneficios. Gracias.